con la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Ciudadanos trabajadores de Venezuela, sobrevivientes de la Revolución Bolivariana, muy buenos días. Leo el principal titular de Últimas Noticias que nos dice: full respaldo para empresa Kimberly-Clark en su eterno modo optimista, como es optimista una mueca que se le queda a una persona cuando sufre una parálisis facial. Bueno, ese tipo de optimismo es el optimismo de Últimas Noticias. El presidente Maduro asignó 22 millones para retomar producción. Aprobó además 700 millones de bolívares para reactivar la fábrica de pañales y toallas sanitarias que fue abandonada por sus dueños y recuperada. Es el término que usa Últimas Noticias por el Estado. El Nacional nos dice que el presidente Maduro aprobó 22 millones de dólares y 700 millones de bolívares para garantizar la materia prima hasta el 31 de diciembre en la planta de Kimberly-Clark en Maracay, Estado Aragua. Dijo que los recursos saldrán del Fondo de Estabilización Macroeconómica y que son retornables. Así como se los doy, así me los devuelven. 2 primeros meses del presupuesto para que avancen en la construcción de un nuevo modelo socialista. ¿Por qué abro con esta información incluso antes de presentar el programa y antes de presentar a la gente que hace este programa? Bueno, por varias razones. La primera de ellas es que este esquema, esta foto ya la hemos visto varias veces, esta película ya la hemos visto varias veces. El gobierno toma una empresa, primero la ahoga hasta que la empresa no puede producir, luego la toma, luego promete villas y castillas, luego afloja dinero para la planta. Ese dinero nunca se ve o nunca se ve lo que hicieron con ese dinero y 2 o 3 meses después, a 2 o 3 meses a partir del día de hoy, yo les prometo que vamos a volver a mirar qué pasó con Kimberly-Clark y vamos a ver una protesta de sus trabajadores porque la planta sigue parada, porque los trabajadores no están cobrando, porque los trabajadores se fueron, etcétera, etcétera, etcétera. Una larga lista de etcéteras que siempre suceden con estas cosas. Lo cierto es que una empresa que era perfectamente buena, productiva y sana, que se llamaba Kimberly-Clark Venezuela, que produjo en este país por décadas y décadas, abandonó la producción en Venezuela. Esta empresa pagaba impuestos, esta empresa seguramente le pagaba buenos sueldos a sus trabajadores. Ahora no solo no produce, sino que hay que meterle dinero que bien se necesita para medicinas, que bien se necesita para alimentos, que bien se necesita para hospitales, que bien se necesita para escuelas. Y seguro dentro de unos meses veremos que no produce nada, que está paralizada, que el dinero que se iba a entregar se perdió. Lo dicho, ¿cuántas veces hemos visto esta película? Y por eso lo de Últimas Noticias, con lo que abro, no es ingenuidad. Por eso digo que eso, más que una sonrisa, lo que nos pretende hacer, sacar Últimas Noticias, lo que nos pretende sacar es un rictus de amargura. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la Dirección General de Información, Javier Pereira Díaz en la Gerencia de Información y Opinión, Claudia Camperos en la Gerencia de Producción, de Armando Monroy, Marilia García, Leonel Espinosa y Luis Ortega en la producción, de Jackson Vargas en la Coordinación de Información, de Pablo Rondón en los controles y de quienes habla Pedro García Otero, @Pedro García en Twitter y en Periscope. Esto es Titulares de la Mañana correspondientes al 22 de julio de 2016. Viernes, día en el que publica el Otrora Diario, hoy semanario tal cual, que nos dice como principal titular que María Corina quiere gobernar Miranda. Estados fuertes, partidos fuertes copan, los estados más importantes, nos dice tal cual, y nos habla de las elecciones de gobernadores. Maduro será responsable de un eventual golpe de Estado, dice una entrevista a Juan Miguel Mateos, abogado constitucionalista, y habla de
el matayanqui, el serpentinero Eduardo Rodríguez, quien tendrá un panorama claro con Boston, por lo que para la salida de este viernes tiene prevista su próxima salida con los Mellizos de Minnesota. Este fin de semana no va a haber apertura de la frontera, pero hay abundante información sobre la frontera tachirense. Nos dice tal cual justamente que la hoja de ruta para la apertura definitiva de la frontera está ya en su etapa final. El paso peatonal entre Colombia y Venezuela se mantendrá clausurado durante este fin de semana para agilizar el proceso de organización y además como método preventivo. Desde Colombia, a través de un comunicado de la Cancillería, se informó que la hoja de ruta para la apertura de la frontera, trabajada desde hace 6 meses entre los departamentos de norte de Santander, La Guajira y Arauca, ya se encuentra en etapa final y solo falta definir algunos puntos en la mesa de control migratorio y servicios fronterizos. Además, aseguran que este martes 19 de julio se reunieron en el estado Táchira el director de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, y el director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela, Juan Carlos Dugarte, con ocasión de trabajar en el documento que concierne al estado de la frontera. El escrito, que tiene como eje central el comercio, contrabando, educación, salud, control migratorio, control de cambio, seguridad y acción judicial, transporte y servicios fronterizos, permitirá, una vez concertado con Venezuela, la reapertura organizada de la frontera. Carahota Digital nos dicen tanto que este fin de semana no se abrirá la frontera con Colombia. Los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron no habilitar este fin de semana el paso por la frontera común, que permanece cerrada desde hace casi un año por decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro, informó una fuente oficial. Como parte de las medidas para dar la apertura definitiva a la frontera terrestre, se decidió no abrir el paso en ambos sentidos por los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en norte de Santander y José Antonio Páez en Arauca, indicó la Cancillería colombiana en un comunicado. Les leo el principal titular del diario Versión Final de Maracaibo. Nos dice: viajar a Colombia es un tormento. Urge activar vuelos desde Zulia hacia el país vecino. Zulianos y colombianos deben sortear un inexplicable trayecto para trasladarse desde la región hasta la nación vecina. El cierre de las fronteras es la principal causa del problema. Hay que volar hasta Valencia, Caracas o Panamá para hacer conexiones a ciudades como Bogotá o Medellín. En el estado hay 1 millón de colombianos. Otro absurdo, el absurdo del cierre de la frontera, otro absurdo como el de Kimberly Clark. La diferencia entre Versión Final y Últimas Noticias es que Versión Final dice las cosas como son y Últimas Noticias pretende maquillarlas o disimularlas. El Estímulo nos presenta una nota de Pedro Pablo Peñalosa que nos habla de un informe que desnuda las mentiras del chavismo en la ONU sobre Venezuela. Resulta que ustedes conocen el informe que presentó Ricardo Menéndez, un informe muy del agrado de Últimas Noticias, donde decía que en Venezuela comía la gente, 94% de la gente comía 3 o 4 veces o más de 3 veces al día. Bueno, paralelamente Transparencia Internacional y otras ONG presentaban otro informe, un informe paralelo en el que mostraban lo que es el país hoy. Ese informe dice, entre otras cosas, que la pobreza pasó de 27 a 73% entre 2010 y 2015, que el aumento de la pobreza entre 1998 y 2014 de 46% a 48,4% y a 73% en 2015 resulta del conjunto de debilidades que tienen las misiones sociales desde su diseño hasta su ejecución y falta de evaluación y mecanismos de control, explican en el documento. Además, la sociedad civil señala el derroche que ha habido en el sistema de salud venezolano y la falta de transparencia que ha habido en el sistema de salud venezolano, diciendo lo siguiente: de acuerdo al análisis de la Ley de Presupuesto de la Nación para 2016, el monto asignado para el sector salud tuvo una disminución de 62% respecto a 2015, que ya había tenido una disminución de 59%. Según cifras oficiales, la tasa de mortalidad infantil se ubica en mayo de 2016 en 18,61 por cada 1.000 nacidos vivos, lo que significa un aumento de 3,82 puntos, lo que nos posiciona en índices similares a los de los años 50. Yo no voy a seguirles leyendo esto, se los voy a colgar en Twitter para que ustedes lo vean, como le voy a colgar en Twitter las dos informaciones que les voy a leer a continuación. La primera de ellas es una información que yo no suelo tocar porque me parece que pertenece al mundo de la chismografía,
Pero creo que ante este panorama y ante el hecho de que la señora es recurrente, que a cada rato hace cosas similares, yo creo que ya es hora de leer una información de este tipo. Nos dice Carota Digital y dicen otros medios, y es tendencia en Twitter bajo el título de 1 millón de bolívares, que Delcy recibió, Delcy por supuesto es Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, recibió ayer a Samper, secretario general de la UNASUR, montada en 833 bolsas CLAP, revela la red Fashion y muestra los zapatos de la canciller Delcy Eloína Rodríguez, unos Valentino que tienen en los portales de compra como Amazon un costo de $1.000. 1 millón de bolívares, $995 más $5 de gastos de envío. Desde luego, inmoral. No creo que la señora use imitaciones. Además, no estoy seguro de que la señora no usa una imitación de Valentino. Si esto es así, como dicen varios portales, Carota Digital, La Patilla, etcétera, si esto es así, es sencillamente inmoral que en un país que muere de hambre los funcionarios usen zapatos de $1.000. Y les voy a leer el penúltimo párrafo de un artículo de Zuleika Matamoros en la página web aporrea.org que se titula ¿Quiénes son los que traicionan el proceso revolucionario? Tiene un intertítulo que se llama ¿Pero quiénes son los traidores? Y comienza diciendo lo siguiente, les hablo, como ya les digo, del penúltimo párrafo. Pagar una deuda a todas luces ilegítima de bonos comprados en bolívares para ser pagados en dólares, en los que se malgastan miles de millones de billetes verdes, mientras la importación de alimentos y medicinas las bajaron a un 38%, es por lo menos una decisión criminal. Dejar de lado el hecho de un desfalco de más de 400.000 millones de dólares y seguir como si nada hubiese pasado no es otra cosa que criminal. Entregar más del 12% del territorio a las transnacionales y a la burguesía local para expoliar nuestros recursos, desplazar poblaciones indígenas para seguir enriqueciendo unos pocos, bajo la vulgar mentira de que eso nos sacará del atolladero donde ellos mismos nos metieron, es también una medida criminal. Seguir afirmando que hay una guerra económica mientras se le entrega a la burguesía, se supone que los protagonistas de esa misma guerra, dólares preferenciales a bolívares 10, es igualmente criminal. Ya se sabe que esos son uno de los mecanismos con los que se desfalcan los recursos de este país. La vida de ostentación que muestran burócratas mientras los de abajo pasamos las más penosas necesidades no es más que criminal. Mentirle al pueblo, pasarle por encima nuestras conquistas alcanzadas durante el proceso revolucionario, violar de manera cínica nuestras libertades democráticas, arremeter en contra de quienes hacemos la crítica revolucionaria, botándolos de sus trabajos o descalificándolos como traidores, todo diciendo que son un gobierno humanista, obrerista, chavista, y cuando la cosa se les pone un poco fea se atreven a decir que hasta son socialistas. Eso es una verdadera canallada, una verdadera traición. Como ya les digo, esto aparece en la página aporrea.org. El artículo se llama ¿Quiénes son los que traicionan el proceso revolucionario? Y lo firma una señora que se llama Zuleika Matamoros. Voy a leer algunos de los mensajes de ustedes en la red social Twitter. Nos dice Ana Pérez, vestirse de Valentino es clase, ella compra en París en Rue Faubourg Saint-Honoré, es muy humilde la niña. Lo cierto es que esta gente, todos lo sabemos, no es rica de cuna. Y la función pública llevada honestamente no es precisamente el camino para hacerse rico, sino todo lo contrario. Los sueldos en la administración pública son bastante frugales. Habría que explicar cómo una persona con sueldos frugales usa unos zapatos de $1.000. Insisto, sí es cierto que los zapatos son de $1.000. Mario Carrera nos dice, Goebbels en Alemania nazi repetían mentiras hasta hacerlas verdad. Comida y medicinas. Ay, dice Ana Pérez, otra vez, ¿cuál será el porcentaje de salud por PIB? Seguro que 0.0001% del PIB. Gerardo Chacón dice, la prioridad es invertir en una fábrica de papel toalette en un país con una crisis humanitaria por falta de víveres y medicinas. Versos de un titero nos dice, en la Vega Profunda la gente protesta por falta de comida, no son como el gobierno cree que come 3 veces al día. Abraham Martínez nos dice, no esperen otro resultado, destino de Kimberly Clark será el mismo que Aceite Diana, Fama de América, Agroisleña, etcétera. Taro Max nos dice, si llegan a producir, empezarán a salir gandolas llenas, destino Colombia, mordida para militares y líderes chavistas, igual que el cemento. Simón Ruiz dice, les tengo un cuento de Kimberly, Friosa, Comas, Sidorsi, de Tour, etcétera, etcétera, etcétera. Donde ponen la mano, la ruina es segura. Es triste. Voy a leer algunos mensajes más. Nos dice Edelvi Guada, imperdible, y como es hoy es viernes, tuvo un toque fashion. Los Valentinos en los pies de la canciller. Yo quiero Hush Puppies y yo necesito unos zapatos de goma, no sé, cualquier marca.
así sean RS21, porque los que tengo me están dejando en la lona, me están dejando botados los zapatos de goma que yo tengo, y tampoco tengo dinero para comprarlos. Mirla Ruiz nos dice: no es solo la canciller quien patea el hambre, hay muchos venezolanos que voltean la cara ante la desdicha del hermano. Luis Barrio dice: cierran la frontera de un plumazo en un día y necesitan 6 meses para abrirla. Ineptitud, indiferencia, burla, todas las anteriores. Yo digo que todas las anteriores. Si este gobierno quiere, abre el país, abre la economía en 2-3 semanas. Lo he dicho muchas veces en este programa, y estoy seguro de que los resultados serían mucho menos dolorosos que esto que estamos viviendo el día de hoy en Venezuela. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. CompuPeriquito.com tiene para ti la recarga más barata y rápida para tus cartuchos de tóner o de tinta. Atendemos todas las marcas y modelos de impresoras y PCs. Además, recogemos tus cartuchos de tóner y tinta y te los entregamos recargados en 24 horas usando tecnología que te garantiza que no se dañarán ni se contaminarán. Visítanos en nuestra página web CompuPeriquito.com, en Facebook como CompuPeriquito y en Twitter e Instagram como @CompuPeriquito. O llámanos al 0424-243-2949. En CompuPeriquito.com recargamos tus ideas. Digitel pone a tu disposición los centros de atención express disponibles en todo el territorio nacional, donde podrás realizar activación y desactivación de planes y servicios, gestión de órdenes de servicio técnico, reemplazo de SIM, traspaso de líneas, reconexión por robo y extravío, desbloqueo de email y configuración de equipos. Busca el que más te convenga, acércate y conoce todos los servicios que tenemos para ti. Digitel, vívelo todo. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, antigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástica ocular, oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. MH Will Center Service pinta tus rines con pintura líquida o pintura electrostática en polvo. Tú decides y escoges el color. La satisfacción ya está garantizada. Llama al 0212-632-7801 o acércate a la avenida Nueva Granada al lado del INSES. MH Will Center Service, con nosotros, seguro. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Para recibir a José Guerra, diputado por la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico y dirigente de Primero Justicia, tengo 3 titulares. El primero de ellos es del Tiempo de Puerto La Cruz. Nos dice que el TCJ autorizó al BCB para contraer deuda sin el aval de la Asamblea. Mientras tanto, el Nacional nos dice que es nulo endeudamiento del BCB sin autorización del Parlamento. Los directivos de la Comisión de Finanzas, Alfonso Marquini y José Guerra, se refirieron a la sentencia del TCJ que autoriza al Banco Central a firmar un empréstito con el Fondo Latinoamericano de Reservas. Lo que no pasa por la Asamblea Nacional no tiene validez. Y todo esto en un marco en el que el Pitazo.com nos dice que Venezuela va rumbo a la hiperinflación, que la inflación, el pronóstico de inflación es de 729% para 2016 según el FMI, que posiblemente se quede corto.
Diputado, buenos días. Con todos estos titulares, quisiera que nos explicara, bueno, cuáles son los próximos pasos, aparte de decir que es nula la decisión del TCJ de permitirle al Banco Central endeudarse sin permiso de la Asamblea. Buen día. Buenos días a todos los oyentes de Radio Caracas, a usted, Pedro García Otero. Ciertamente quisiera reafirmar de que este préstamo, si se llegara a realizar, no carecería de validez legal. ¿Aló? Lo escucho perfectamente, diputado, lo escuchamos perfectamente, gracias. Carecería de validez legal porque la Constitución, que es la que priva en esto, es muy clara. Todo proceso de endeudamiento, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, tiene que estar avalado por la Asamblea Nacional. Y la razón de esto es muy sencilla. Tú no puedes comprometer a las generaciones futuras con un pago de deuda externa sin que la representación del pueblo, que es el Parlamento, apruebe eso. Ahora, diputado, perdone, pero el matiz que hace el Tribunal Supremo es que como el endeudamiento va al BCB y el BCB es un ente independiente, yo no recuerdo cómo fue el proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional en los 90, no recuerdo si eso pasó por la Asamblea o no, pero hay matiz en el hecho de que el endeudamiento pase sea para el BCB directamente o no sea para el BCB directamente. No, la ley no distingue entre del sector público. Habla de organismos del Poder Nacional, del regional y del estatal y del municipal. Aquí no hay distinción. Pero además te voy a poner lo siguiente. ¿Por qué si el Banco Central es autónomo? Entonces, ¿por qué autónomamente no publica las estadísticas que tienen un año de atraso? ¿Y por qué está subordinado al gobierno? Es autónomo para endeudarse y para consumir una deuda para que la administre Nelson Merente como ministro de las Reservas Internacionales los periodos anteriores, que despilfarraron la mayor bonanza petrolera. Entonces le vamos a dar un cheque en blanco a Nelson Merente, que despilfarró una montaña de dólares en este país, para que ahora tome los mismos 1.000 millones de dólares del Fondo Latinoamericano de Reserva y le aplique la misma política de los años anteriores. O sea, esto no puede ser, no puede ser. Sencillamente esto es un endeudamiento ilegal que justamente van al TCJ por eso. Y te voy a contar algo que a lo mejor la gente no sabe. La sentencia del TSJ salió anteayer, ¿de acuerdo? Que fue el día miércoles, ¿de acuerdo? Sí, señor. La publicaron a las 10 de la noche. Pero el mismo miércoles, a las 6 de la mañana, la consultora jurídica del Banco Central, María Celia Franco, estaba tomando un avión de Avianca a las 6 de la mañana, con la sentencia en la mano para ir a Bogotá para reclamar el préstamo. ¿Qué te dice eso a ti? Bueno, o sea, el BCB salió a buscar el préstamo antes de que se aprobara la sentencia. Exactamente. O sea, que sabía. Obviamente la conclusión es que el BCB sabía que se iba a aprobar la sentencia. No solamente que sabía, sino que lo más descarado es que la redacción de la sentencia la hicieron en la consultoría jurídica del Banco Central y la firmó la magistrada Gladys Gutiérrez. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que están consorciados para endeudar al país como endeudaron el año pasado. Ahora, diputado, ¿qué van a hacer ustedes? Porque la pregunta es que sigue, o sea, ¿qué vamos a hacer cuando sucede esto, cuando en un año se venden, no sé, 46 toneladas de oro de las reservas, creo que es el monto que se ha vendido, o sea, cuando Venezuela es el principal vendedor de oro porque está vendiendo las alhajas de la abuela, ¿qué va a hacer el resto del país? Bueno, nosotros estamos denunciando lo que es lo que tenemos que hacer. Le hemos advertido al FLAR, Fondo Latinoamericano de una Reserva, cuya sede está en Bogotá, que esa es una acción ilegal y que no den ese paso en falso, porque cualquier acuerdo que no sea aprobado por la Asamblea Nacional va a ser declarado ilegal. Y a lo mejor esto no aplica ahorita, pero va a aplicar el año que viene. Entonces, que estén pendientes, que no cometan este desatino y que se apeguen a la ley, porque cuando Ecuador, Perú o Colombia van a solicitar un préstamo, ¿qué le pide el FLAR? Le dice, ¿dónde está la autorización de la Asamblea Nacional de tu país, de tu parlamento, para poder apoyar el préstamo? Con respecto al 89, el año 89, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no lo suscribe el Banco Central, lo suscribe la República de Venezuela. Porque cuando hay estos préstamos del Fondo Monetario, no son préstamos del Banco Central, son préstamos del país, de la República. Lo que ocurre es que el dinero entra a las arcas del Banco Central porque el Fondo Monetario le presta a los bancos centrales, exactamente. Esa es la diferencia.
Ahora, diputado, bueno, muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo, pero sí me gustaría un comentario muy breve sobre el tema, digamos, de la hiperinflación o de la inflación que estamos viviendo, porque una cosa está finalmente relacionada con la otra, o sea, ¿cómo vamos a lograr que el Banco Central deje de emitir moneda inorgánica? Bueno, eso es parte del trabajo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional y ciertamente estamos en el borde de una hiperinflación, pero todo esto son cifras extraoficiales, oficiosas, porque el señor Ernesto Merente no quiere dar la cifra. O sea, le aprobamos un presupuesto a la Asamblea Nacional. Quiere endeudarse, pero no da la cifra. Entonces, ese hombre merece confianza para manejar la economía y para manejar el Banco Central. Yo diría que no, diputado, no solo por esa razón, sino por muchas otras. Pero bueno, muchísimas gracias, José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional. ¿Lo tenemos en línea todavía? Yo no lo estoy escuchando. No, bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, son las 6:55. No quería cerrar el programa sin leer varios titulares. Desde ayer hay un optimismo gigantesco con el tema del diálogo. El Universal dice como principal titular que aprueban incorporar representación del Vaticano en mediación. Fue un anuncio que hizo ayer el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper. Ramos Ayub dice en el mismo periódico que Zapatero medió para que el TCJ no frenara el referendo revocatorio. Parece que se empiezan a despejar los caminos y Rum.es nos dice que el gobierno y la oposición aceptaron la mediación del Vaticano en un eventual diálogo. Cierro con una información que nos dice que el Metro de Caracas realizará reparaciones entre Dos Caminos y Palo Verde este fin de semana. O sea, el servicio no será interrumpido. Sin embargo, se reducirá la cantidad de trenes en línea 1. Ya lo saben, particularmente mañana la gente que haga diligencias en la línea 1 del metro. 6:56, hasta aquí llegan los titulares de la mañana. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él y el fin de semana que descansen y se desconecten para que el lunes con las pilas recargadas nos volvamos a encontrar.